Bueno, y este sábado se presentará el primer borrador de la nueva Constitución, redactado por lo que esta semana es la última ya, y le hemos contado que el Pleno votará las propuestas de las comisiones. Claro, con la de Medio Ambiente como una de las más importantes que finaliza mañana. Vamos a conversar sobre el tema con el convencional constituyente Jaime Baza. ¿Cómo está, Jaime? Buenos días. Buenos días. Hola, Sebastián, Fresia, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, Jaime, ya estamos llegando a la etapa final, por lo menos de este trabajo. Después viene un trabajo de las comisiones de armonización, de transición, como hemos contado, de preámbulo también, para llegar al borrador definitivo. Pero de todas maneras es bien relevante toda esta etapa. ¿Cuál es su balance, Jaime, en estas últimas horas de trabajo de las comisiones y del Pleno? Bueno, es bien impresionante, la verdad, que estemos llegando a este momento, ¿verdad? Después de todas las dificultades que hemos atravesado en el último año, los últimos 2 años. Mañana vamos a tener ya efectivamente la primera redacción del borrador de la nueva Constitución. Hoy día terminamos de votar el informe que viene en la Comisión de Justicia. Mañana terminamos de votar el último informe que viene en la Comisión de Medio Ambiente, con materias importantes como la minería y las aguas. Y ya el lunes nos desplazamos a Antofagasta para dar el inicio al trabajo de las comisiones de cierre, ¿verdad? Especialmente, bueno, las 3 comisiones de cierre, que son armonización, transitorias y la comisión de preámbulo. Yo creo que es un ejercicio ha sido un ejercicio bien interesante, sobre todo teniendo en cuenta, si uno lo mira, ¿verdad?, en perspectiva comparada a lo que ha pasado en otros procesos constituyentes, que este proceso se ha desarrollado de manera ininterrumpida y con mucha normalidad. Llevamos 10 meses y medio ya de trabajo continuo, dentro de las reglas que establecía la Constitución, dentro de las reglas que establece el reglamento, y dentro además de los tiempos y de los plazos que se habían fijado, incluso del propio cronograma que había establecido la Constitución. Entonces es bien interesante que estamos llegando a este momento ya con el borrador prácticamente terminado. Estuvo de más entonces el debate, o un par de veces, ¿no?, cuando se generó de extender el plazo, incluso una iniciativa de última hora, Jaime. Bueno, yo creo que efectivamente el tiempo fue muy acotado. Redactar una Constitución, un texto jurídico tan importante como este en un año es poco tiempo, ¿verdad? Eso es efectivo. Habría sido mucho mejor tener más tiempo para hacer esto de otra manera, ¿verdad?, con unas dinámicas políticas y dialógicas diferentes. Pero lo cierto es que yo también creo que las iniciativas que se plantearon en el último tiempo fueron un poco, claro, inoportunas, ¿verdad? Llegaron tarde. Y llegaron tarde porque desde octubre, diría yo, del año pasado, que ya había un cronograma de trabajo aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional, y siempre dijimos que si el mes de enero y febrero avanzaban conforme a lo establecido en ese cronograma, íbamos a estar bien e íbamos a llegar a julio sin problema. Y efectivamente enero y febrero fueron meses normales. En enero se presentaron las iniciativas constituyentes, en febrero se discutieron y despacharon las primeras iniciativas en las comisiones. Estamos llegando ya a mediados de mayo con el cronograma cumpliéndose oportunamente. Jaime, y con este trabajo ya que está concluyendo, ¿usted cree que ya está lista la imagen más final, digamos, y de lo que puede percibir la ciudadanía de cuál es el proyecto que está ofreciendo la Convención? Yo creo que sí. El texto, en tanto texto jurídico, ¿verdad?, de la Constitución, de lo que podría ser la nueva Constitución, ya está tomando forma. Yo creo que hay decisiones políticas muy importantes que se han expresado jurídicamente de una manera correcta, que están vinculados principalmente con definiciones estructurales de la forma del Estado, por ejemplo, definiciones de principios en torno al Estado laico, al Estado social y democrático de derecho, pero también se han expresado jurídicamente otro tipo de decisiones políticas importantes que están vinculadas, por ejemplo, al reconocimiento y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a los derechos del trabajo, ¿verdad?, al derecho a la educación, que se aprobó esta semana de una manera, creo yo, muy significativa, y creo que el texto va efectivamente tomando forma. Ahora, el trabajo de la Comisión de Armonización va a ser muy importante y muy necesario, porque el texto ha sido alimentado en paralelo por 7 comisiones distintas, ¿verdad?, por 7 dinámicas de trabajo diferentes, donde probablemente hay cosas que sobran, probablemente habrá cosas repetidas, eventualmente puede que haya vacíos que sea necesario llenar, pero para eso estaba previsto desde el principio el trabajo final de esta Comisión de Armonización que revise el texto
como un todo, ¿verdad? Como un código político, y le proponga al Pleno los ajustes que sean necesarios. Y en ese sentido, ¿no debiese haber problemas o discusión de debate de los tiempos, ¿no? Porque acá se supone que es más acotado, evidentemente, porque ya es la última etapa, pero no como se ha visto en estos meses cuando, lo decíamos hace un rato, aparecieron varias veces la discusión de que no se iba a alcanzar, de que los tiempos eran acotados, y le pregunto por qué es la etapa final. Acá no se puede mover menos los contenidos, ¿no? Eso ya está listo, sí, solamente es armonizar, como dice el nombre de la comisión. No, efectivamente, vamos a estar bien con los tiempos. La dinámica de trabajo de la Convención Constitucional ha dejado en evidencia que es posible trabajar así de intensamente, y vamos a cumplir con el mandato popular, ¿verdad?, de entregarle al presidente de la República un borrador el próximo 5 de julio para que pueda ser sometido a plebiscito y que finalmente sea la gente la que decida respecto de la propuesta de constitución que haga la convención. Pero estamos dentro de los tiempos, ¿verdad? De manera, creo yo, muy fiel al cronograma de trabajo que acordamos a finales del año pasado, en octubre, noviembre del año pasado. ¿Y usted, Jaime, a qué atribuye estos sondeos de opinión del último tiempo en que el rechazo predominaba? Bueno, yo siempre he tratado de procesar lo más seriamente posible el resultado de las encuestas. Yo creo que son encuestas preocupantes, ¿verdad? Lo he dicho antes, que las encuestas podrían estar mostrando otra cosa distinta y sin embargo muestran lo que muestran, ¿verdad? Pero yo tengo la impresión de que eso se debe más bien no tanto a diferencias con el contenido de la nueva Constitución, sino que a errores y chascarros propios de las y los constituyentes. Yo creo que varios hemos cometido errores, ¿verdad?, que han ido de alguna manera alimentando esa idea de que la Convención no ha estado trabajando seriamente, y ese ánimo se ha ido proyectando sobre el texto. Yo creo que esa distinción es importante de hacer porque, mira, hay un pequeño reportaje que salió en CIPER hace unos 5 o 6 días atrás, donde muestra el contenido de la crítica que ha surgido de sectores tales como Amarillos por Chile o una que nos una, una constitución que nos una. Y es muy interesante notar que no hay contenido, ¿verdad? Que en general la crítica que se ha levantado desde ahí es una crítica que viene de un determinado estado de ánimo, que viene de una determinada quizás distancia con el proceso constituyente y con las reflexiones que le han dado forma al proceso constituyente, pero no hay una objeción a los contenidos propiamente expresados en el borrador de la nueva Constitución. Pero si hay algunas críticas sirve mucho específicas, para marcar esa distancia, ¿verdad? Pero hay algunas críticas bien específicas. Por ejemplo, respecto al rol que van a tener los privados en la provisión de determinados derechos sociales, ¿no? Que puede quedar el riesgo de que se queden marginados eventualmente luego en materia de educación, en salud, etcétera. Hay críticas bien puntuales que sí tienen contenido. Yo, por lo que he estado mirando, y especialmente considerando lo que se aprobó en materia de salud, educación y seguridad social esta semana en el Pleno, es que esas son críticas que han malinterpretado lo que el borrador de nueva Constitución dice. Porque para salud, educación y seguridad social siempre se habla de sistemas, ¿verdad? Un sistema estructurado con distintos operadores, donde concurren operadores públicos y privados, y en ninguno de estos 3 derechos, que son los derechos estructurales, no solamente del proyecto político de la Constitución del 80, de la original, sino que además son los contenidos que le han dado forma al malestar social, en ninguno de esos derechos se ha expresado la exclusión de los proveedores privados, más bien al contrario, se les ha reconocido como parte integrante del sistema. Y lo que pasa es que, claro, se está configurando un contenido para ese sistema en clave universal, solidaria, sin lucro, que puede que eventualmente suponga restricciones distintas, regulaciones distintas al ejercicio de esas funciones, pero en ningún caso se están excluyendo a los proveedores privados. Jaime, ahora usted mencionaba algo bien importante que tiene que ver con este estado de ánimo, decía usted, ¿no? Respecto a la Constitución, al borrador de la Constitución que se ha ido configurando en un sector que tiende hacia el rechazo. ¿Cómo cree usted que se va a definir el plebiscito cuando entran aspectos emocionales como esos que tienen que ver con la forma en la que se desarrolló
la discusión de la convención, ¿no? Ya no tiene que ver quizás tanto con lo que diga el contenido, sino con otros aspectos que son más de guata, digamos, por decirlo en términos bien coloquiales, y que cuesta revertir después. ¿Cómo cree usted que se va a enfrentar ese escenario para convencer a esa gente de que lo que ustedes están proponiendo es un buen texto constitucional? Mira, yo creo que aquí hay dos caminos que hay que recorrer de manera simultánea. Yo creo que por un lado hay que apelar a la razón, ¿verdad? En el sentido de hacer un análisis jurídico, político, técnico del texto. No está fácil. ¿Verdad? Y de comparar, claro, y de comparar lo que viene en el borrador de nueva Constitución con lo vigente en la Constitución del 80 para que podamos hacer ese ejercicio analítico de mirar el pasado con los ojos del presente y de mirar el futuro también con los ojos del presente. Cómo la nueva Constitución nos permite abrir un camino de construcción común, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un ejercicio racional, si tú quieres. Pero también es verdad que hay una dimensión emocional, afectiva, ¿verdad? Muy importante para el proceso constituyente, para todo el proceso constituyente, porque finalmente no estamos solamente escribiendo un texto jurídico, también estamos contribuyendo a generar condiciones para una forma de interacción política de los sujetos que forman parte de la sociedad diferente, ¿verdad? Y ahí efectivamente hay afectos comprometidos, hay esperanzas comprometidas, hay temores muchas veces comprometidos. Yo creo que también tenemos que ser capaces de invitar a la ciudadanía a mirar que toda mejora supone un cambio. Y no porque el cambio en sí mismo genere incertidumbre, vamos a desechar la mejora. Entonces tenemos que ser capaces de mostrar en estos meses que quedan hasta el 4 de septiembre, que si bien este cambio está generando un poco de incertidumbre, porque efectivamente estamos cambiando las bases fundamentales de nuestra convivencia democrática, esos cambios van a ser para mejor, porque vamos a tener derechos universales, porque vamos a salir del Estado subsidiario y vamos a pasar a un Estado social y democrático, ¿verdad? Y ese cambio, que si bien genera incertidumbre, genera mucha más esperanza. Y ahí yo creo que tenemos una responsabilidad importante que cumplir. ¿Y usted está conforme? Porque le pregunto, claro, más allá del trabajo que se haya realizado, no sé si todos los convencionales lograron llevar los puntos que fueron promesas durante su campaña para tener el cargo. De hecho, en el sector de la derecha se han visto, desde el inicio, pero muchos puntos no fueron tomados. No sé si a usted como convencional le ha pasado que no todo lo que usted llevaba como propuesta individual como constituyente lograron concretarse. Y ahí está quizás una de las bases que van a tener muchos para votar apruebo o rechazo el 4 de septiembre próximo. Mira, yo creo que una de las ventajas que tiene este proceso constituyente y uno de los resultados que le podemos mostrar efectivamente al país es que esta no es la constitución de ningún sector en particular. Si yo hubiera podido escribir la Constitución solo, ciertamente habría escrito una cosa distinta, ¿verdad? Si X constituyente de derecha, de centro, de izquierda, independiente o militante hubiese podido escribir esta Constitución por sí sola, probablemente habría sido una Constitución diferente. Muchos llegamos a este espacio constituyente con ciertas expectativas. Y lo bueno del proceso es que esas expectativas se han ido cumpliendo parcialmente, porque todos y todas hemos estado obligados a conversar, a dialogar, a ceder y sobre todo a encontrar cuestiones razonables en el argumento de la persona que está sentada en la vereda del frente. Y eso ha permitido que la Constitución que el borrador de la nueva Constitución no sea el reflejo de un proyecto político particular, ¿verdad? Sino que sea efectivamente el reflejo de una construcción colectiva donde distintos actores de distintos sectores políticos se han sentado a la mesa, perdiendo muchas veces, ganando otras pocas, ¿verdad?, para poder construir un texto que, no olvidemos, requiere 2/3 de los votos. Poner de acuerdo a colectivos tan distintos entre sí, que representan 2/3 de una asamblea tan compleja y atomizada como esta, no es una cuestión fácil. Jaime, pero lo hemos ido logrando precisamente construyendo los contenidos de manera colaborativa. Jaime, pero en ese sentido, ¿usted siente que el texto que está saliendo
representa también a la centro-derecha? Porque es cierto, se requieren 2/3, pero sabemos también que la centro-derecha estaba representada por menos del otro tercio, digamos, ¿no? Entonces, ¿usted siente que efectivamente cuando usted habla, este texto no representa a nadie en particular, pero al revés, ¿usted siente que representa o que la derecha y la centro-derecha se puede ver reflejada también en este texto realmente? Mira, por la dinámica política que hemos visto al interior de la Convención Constitucional, hay un sector de la derecha ciertamente que todavía se siente muy identificada con el proyecto político que persiste, ¿verdad?, en la Constitución del 80. Hay un número significativo de constituyentes de derecha que no sé qué tan representativos serán de su electorado, ¿verdad?, eso habrá que verlo en su momento, que han hecho todo lo posible por mantener la vigencia del texto constitucional actual, que en lo sustantivo sigue siendo el proyecto político de la dictadura. Y sin embargo hay también al mismo tiempo integrantes de la centro-derecha que han concurrido en varias de las votaciones, ¿verdad?, con las cuales se han ido aprobando los artículos del borrador de la nueva Constitución, que han participado en conversaciones en distintas comisiones. Vimos indicaciones que se fueron presentadas en conjunto en la Comisión de Forma de Estado, en la Comisión de Sistema de Justicia. En Sistema Político tuvimos conversaciones en la etapa final, ¿verdad?, de elaboración de los informes que fueron transversales con todas las bancadas y colectivos sentados a la mesa. Entonces hay un sector de la centro-derecha que ha formado parte de la discusión. No olvidemos que entre octubre, noviembre del año pasado hubo un sector de constituyentes de centro-derecha que enviaron una carta al Pleno respaldando la interculturalidad y la necesidad de incorporar a los escaños reservados de los pueblos originarios en la discusión. Entonces, y no olvidemos también que el promedio de aprobación de las normas no es 2/3, es más bien cercano al 80%. O sea, el 80% de los votos han estado para aprobar en promedio las normas del borrador de nueva Constitución. Entonces, estamos generando efectivamente condiciones para que podamos mostrarle y proponerle a la ciudadanía un texto bastante más transversal de lo que estamos acostumbrados a ver en la historia constitucional de Chile. Jaime Baza, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Gracias, Jaime.